Unas breves palabras en torno a la memoria hoy de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, doctora de la Iglesia. Santa Teresita no la confundimos con la otra Teresa, Teresa de Ávila o Teresa la Grande, como le llaman, ¿no? Una es más pequeña, una es más grande, pero ambas son grandes mujeres y santas mujeres de la historia de la Iglesia. Santa Teresita, que nació en 1873 y murió para el año 1897. Una de las cosas fundamentales de Santa Teresita es que nos ha enseñado el camino para llegar a Dios y nos mostró una manera de llegar, el camino de la sencillez del alma. Es decir, hacer por amor las cosas, hacer las labores de Dios también por amor todos los días. Si a cada cosa que hacemos le ponemos un poco de amor, ya fuéramos santos. Tener detalles de amor con lo que nos rodea. Esa es la grandeza de Santa Teresita, que incluso decía: quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. El secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios, nuestro Padre. Y en Santa Teresita queda reflejado que la única manera de poder acceder al Padre es a través de la sencillez y de la actitud de niño. Por eso se le llama a ella Santa Teresita del Niño Jesús, por la espiritualidad de la pequeñez, la espiritualidad de lo sencillo. Y se nos recuerda entonces desde su vocación como misionera, incluso sin salir de su lugar por su enfermedad, tener una actitud de niño al amar a Dios. Es decir, nos recordaba de alguna manera en sus escritos que el amor debe de ser desde la simplicidad, pero con una confianza absoluta en Dios, con humildad, sirviendo a los demás. Esto es lo que ella llamó el caminito. Es el caminito de la sencillez, de la pequeñez, el caminito de lo humilde para poder llegar al Señor, lo que los padres de la Iglesia, lo que los escritores han llamado entonces la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. Con esas ideas de Santa Teresita nos quedamos esta mañana para poder trasladarnos a la liturgia de la palabra, al texto de Lucas 10 que hemos escuchado esta mañana. Inspirados entonces por la vida y el testimonio de Santa Teresita en su espiritualidad de la infancia o infancia espiritual, veamos lo que la palabra hoy nos dice. Hay 3 verbos imperativos en el Evangelio de Lucas 10. El verbo rogad, el verbo mirad y el verbo no llevéis, el verbo no llevar. Por lo tanto, empecemos por el primer verbo imperativo que está en el versículo 2 del capítulo 10 que hemos escuchado. El misionero es ante todo un orante. No se puede hacer misión sin orar. Alguien que quiere hacer misión y lo que quiere hacer son cosas, va a lograr cosas, pero no va a lograr lo fundamental de la misión, que es la conversión, el cambio de la vida. Y eso se logra siempre de rodillas ante el Señor,
Santa Teresita es el mejor ejemplo de eso, porque fue misionera desde el lecho de su enfermedad, incluso sin salir de su casa. Por lo tanto, la misión parte de una comunidad que ora, y en ese ambiente es revestida del Espíritu para enviar lo que de ellos el Señor designe. Por otra parte, los 72 discípulos del Evangelio toman conciencia de que aún ellos, siendo aparentemente muchos, en realidad siempre son insuficientes. El Evangelio dice: los obreros son pocos. Siempre va a hacer falta para la misión. Es por eso que nosotros no podemos superar al gran misionero por excelencia que es Jesucristo. Nosotros no nos vamos a poner en el lugar del misionero por excelencia que es Jesucristo. Nosotros somos en definitiva siervos inútiles, que solo hacemos lo que se nos ha encomendado, pero no vamos a superar al misionero por excelencia. Siempre hará falta misioneros, siempre en la mies harán falta obreros para poder trabajar. Por lo tanto, nosotros no somos los salvadores. No podemos hacer cosas como si nosotros vamos a salvar absolutamente todo. Tenemos que tener actitud de paciencia frente a los misterios del reino de Dios y frente a la misión, porque la misión no es nuestra, la misión es de Jesucristo, es del Señor que ha encomendado a la iglesia, y es juntos que vamos a construir el reino en este camino misionero. Por eso no nos olvidemos que no porque hagamos mucho vamos a lograr mucho. Se trata de orar mucho para hacerlo necesariamente suficiente. Eso es el primer imperativo: rogad, es decir, oremos antes que hagamos. El segundo imperativo del Evangelio de hoy está en el versículo 3. Dice: mirad, mirad, es decir, observad. El misionero es consciente de que se aventura en un mundo, más aún de múltiples peligros. Su vida estará siempre amenazada. Por eso dice Jesús: yo los mando como corderos en medio de lobos. El misionero no va con ninguna autoridad externa que somete a los demás. No, el misionero tiene una característica que es propia de la patrona de las misiones de Santa Teresita: la sencillez, la debilidad, el ser indefenso, el ser un hombre de paz o una mujer de paz. Por eso Santa Teresita es la patrona de las misiones, por su sencillez, por su pequeñez. El misionero no va con una fuerza de lobo para poder enfrentarse a medio mundo. No, el misionero es débil, porque el fuerte es Dios, es el Señor, es Jesús. El misionero es débil, pero el Señor nos dice: mirad, es decir, hay peligros. Y lo más difícil de todo es que hay veces los peligros del misionero no están fuera, los peligros del misionero están dentro. ¿Cuántas veces en la familia aquel que quiere anunciar el Evangelio, que quiere cambiar su vida, que quiere llevar una experiencia del Señor, los primeros problemas, ¿dónde los tiene muchas veces? En su propia familia. Allí tiene los primeros problemas. El misionero tiene que observar, tiene que mirar. Y luego, los problemas no solamente van a venir desde muy afuera, los problemas siempre van a estar desde dentro muchas veces. Porque recuerden ustedes que la cizaña crece al mismo tiempo que el trigo. Y aún dentro de la iglesia hay gente que es cizaña. Hay gente que es trigo y que construye, pero también hay gente que es cizaña. Es decir, todavía vemos dentro de la iglesia personas sin conversión, sacerdotes sin conversión, religiosas sin conversión,
agentes de pastoral sin conversión, laicos sin conversión. Todavía hay cizaña en medio del trigo. Por eso el Señor nos dice, mirad, es decir, estad atento, que el demonio, que el mal no nos envuelva y tampoco que el demonio nos aplaste. Y no se trata de tener fuerza humana, se trata más bien de ser humildes y dejarnos conducir por las mociones del Espíritu Santo. El tercer verbo imperativo de hoy es el no llevar. No llevéis, dice el versículo 4. El misionero viaja desprendido de todo. Fíjese bien que hay 4 implementos necesarios para un viaje, de los cuales él se desprende. La bolsa para la plata, la alforja para la merienda, la muda de ropa, ¿no? Las sandalias para las caminatas largas en terreno pedregoso. Esto no quiere decir que se quede en el aire sin absolutamente nada, pero su seguridad o nuestra seguridad nunca está en las cosas. Nuestra seguridad está en la fe en Dios, que no debemos abandonar. La fe en Dios, en la sencillez como Santa Teresita, que nos hace pensar que Dios provee. Eso es lo que se llama providencia de Dios. Dios provee y provee las necesidades. Esto es tan real que cuando Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsa, preguntó Jesús, versículo 35 del capítulo 22 de San Lucas, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin sandalias, ¿os faltó algo?, preguntó Jesús. Ellos respondieron, nada, Señor. Porque una de las actitudes del misionero es la actitud de confianza en la providencia divina. Si algo aparentemente falta, Dios lo provee. Si lo que yo hago, lo hago con amor, y lo que yo hago le pongo muchísimo amor, lo hago con transparencia de corazón, no me va a hacer falta nada nunca. Nunca me va a hacer falta nada. Pero cuando yo hago las cosas para que me vean, con orgullo, para que los otros lo noten, para que los otros miren lo que yo estoy haciendo. Si yo hago las cosas, incluso hay veces las hago a fuerza, las hago a regañadiente, arrastrando los pies, como siempre he dicho yo. Cuando hacemos las cosas a regañadiente, nunca esas cosas nos salen bien y siempre van a hacer faltas cosas, siempre van a hacer faltas cosas. La diferencia es la actitud con la que yo hago las cosas. Si lo hago en silencio, si lo hago con humildad, si lo hago con amor verdadero, no a regañadiente. Qué feo es hacer las cosas a regañadiente, ¿no? Si uno va a hacer algo a regañadiente, mejor quede echado en la cama, pero no se levante a hacer nada a regañadiente, nunca. Haga las cosas por amor, dedíquese a hacer las cosas por amor, con alegría, no para que le vean, sino para sentir la satisfacción de hacer algo bonito por los otros. ¿Te hizo falta algo cuando no llevabas esto? Y responden, nada, porque nada falta cuando está Jesús. Cuando Jesús no está y el que estoy soy yo, allí falta todo. La frase, no saludéis en el camino, habiendo reflexionado los 3 imperativos, rogad, es decir, rezad, orad más que hacer, mirad, es decir, observad que aún dentro de la iglesia hay cizaña y también hay trigo. No llevéis, es decir, despójate de unas cuantas cosas, confía en la providencia divina, haz las cosas por amor. Luego el Señor dice, no saludéis en el camino, dice el versículo 4b. Indica que el misionero viaja desprendido de todos. Nada ni nadie lo distrae para responder a la urgencia de la misión. Nada ni nada lo distrae para responder de la urgencia de la misión.
Y fíjese bien, siguen habiendo, hemos hablado ya de 3 imperativos: rogad, mirad, no llevéis. Pero ahora viene el 4.º imperativo en el versículo 5. Decid. La proclamación del Evangelio comienza por el saludo de la paz. Shalom Leká. Contenido también en Lucas, en el capítulo 24, 36. ¿No? El saludo de la paz. No se trata de un estilo de formalismo vacío, sino que más bien de un don. La paz sea con vosotros. Eso es un don, la paz es un don. No es una cuestión formal. Cuando nosotros lo decimos en la misa, no quiere decir agárrela si puede. No, la paz es un don. Si usted tiene paz, va a recibir la paz. Pero si usted tiene una revolución interior, ni así yo le diga 1000 veces la paz sea con ustedes, no la tendrá nunca. Nunca la tendrá. La paz es un don. Y la paz se pide a Dios. La paz se busca, la paz se conquista. No es un formalismo, es un don. Y tú la puedes recibir o la puedes rechazar, la paz. Este don se sabe acoger. Los hijos de la paz están asociados con la venida del Salvador y de la salvación. Esta paz es el don pascual de Cristo. Recuerden cuando Cristo resucitó y se les aparecía y le decía: la paz sea con vosotros. Es el signo de la vida, de la resurrección. Un don lo recibe solo quien está abierto a ese don. Pero quien no se abre al don de la paz, nunca tendrá la paz en su corazón. Por lo tanto, decide decir: la paz sea con vosotros. ¿Quién recibirá la paz? Quien la tiene. ¿Y quién va a dar la paz? También quien la tiene. Nadie da de lo que no tiene. 5.º imperativo, versículo 7 del Evangelio de hoy: permaneced. El misionero no anda buscando comodidades. El misionero no anda buscando dónde verse perfecto y dónde estar correctamente bien para sí mismo. El misionero lucha por hacer las cosas bien aunque le cuesten y hacerlas de corazón. Por eso se recomienda no ir de casa en casa, sino permanecer. Ese es el imperativo, permanecer. Y ahí dice el versículo 8, comer lo que le pongan. Permanecer entonces quiere decir entrar a fondo en la realidad, en el tejido relacional de ese hogar que evangeliza, para hacer irrumpir desde dentro el reino, como Jesús con los discípulos de Emaús. Permanece con nosotros y permaneció con ellos. El versículo 29 del capítulo 24 de San Lucas ya nos recuerda de cómo Jesús permaneció con los discípulos de Emaús. Podríamos pensar en el gran misionero después de Jesucristo, el gran misionero por excelencia también, misionero, el apóstol Pablo, que nos recuerda ya en el capítulo 16, 15 de los Hechos, que Pablo se quedó en casa de Lidia. Permaneced, allí donde sea necesario, permaneced. El misionero debe saber aceptar la hospitalidad para que él sea un signo del amor de Dios que provee por él. No solo hay que saber dar, es bonito dar, ¿no? Y el que da siempre va a recibir de Dios 3 veces más. Nadie que da se queda sin recibir de Dios, sobre todo el que da con amor. Pero no solamente se trata de dar, se trata también de recibir. Qué bonito es cuando recibimos, ¿no? Es bonito dar y dar de corazón, pero qué bonito es cuando recibimos. Cuántas cosas bonitas recibimos de la gente, cuántas actitudes hermosas de la gente, cuántos cariños de la gente.
desde las cosas más sencillas hasta las cosas más sofisticadas, cada uno con lo que tiene, y cuando sabe darlo, qué bonito es recibirlo. Pues entonces el quinto imperativo es permanecer, que quiere decir interrumpir en la vida de los otros. No se trata solo de estar por encima de los otros, no, se trata de estar en la vida de los otros, de vivir la experiencia de los otros, de entender lo que al otro le pasa, lo que el otro está viviendo. Eso es permanecer, estar en la vida del otro para ayudarlo a crecer. Y el sexto imperativo está en el versículo 9, dice: curad. El misionero se expresa primero con hechos y luego se expresa no solo con hechos, sino que también van agregados unos sentimientos y palabras, con palabras que ayudan a comprender lo sucedido. En el Evangelio de Lucas hemos venido leyendo un buen número nosotros de sanaciones que ha hecho visible el reino de Dios. La llegada del Mesías ha podido ser reconocida por ello. Jesús coloca esta tarea en las manos de sus misioneros. El Señor les ha pedido que vayan y curen. No solo se refiere a la curación física de una enfermedad como tal física. Se trata de curar aquellas enfermedades mucho más profundas que una enfermedad física. Porque lo peor que nosotros podríamos tener es tener una enfermedad física y agregada a la enfermedad física, tener una enfermedad del alma, del espíritu. De esas enfermedades que nos cierran a la voluntad de Dios, que nos cierran a los gozos del Evangelio. El Señor nos ha invitado a ir para ir curando este tipo de enfermedades que nos destruyen nuestra relación con Dios. Y el séptimo y último imperativo del Evangelio de hoy está en el versículo 9. Proclamad. Así como Jesús viajero proclama por todas partes la buena nueva del reino de Dios, el misionero es anunciador, proclamador de la irrupción definitiva de Dios en la historia y en el testimonio de la vida. La misión silenciosa de las obras necesitan también palabras. Las obras y las palabras van juntas, pero no se deben separar. Por eso la misión indica palabra, voz profética, trabajo de misión que está agregado al hacer, al construir y también al orar, como hemos visto antes. Tengamos entonces presente que el Evangelio es el don más grande del que disponemos los cristianos. El tesoro más grande que hay dentro de la iglesia después de ser los pobres, el siguiente tesoro más grande en la iglesia es el Evangelio mismo. Por eso debemos compartirlo con todos los hombres y mujeres que están en busca de razones para vivir. Mis queridos hermanos y hermanas, supliquémosle hoy a Santa Teresita que nos ayude a ser misioneros por excelencia, que nuestra vida refleje lo que yo estoy viviendo, que los otros también, convencidos de lo que el Señor ha hecho en mí, puedan sentir ganas de seguir al Señor y de abrazarse a la bondad y a la misericordia de Dios. Que seamos misioneros con el corazón para construir con nuestras manos y nuestros pies lo que nuestra boca proclama y nuestro corazón se dilata. Así sea.